Hola de nuevo, estamos iniciando el último vídeo, el cuarto, que completa esta primera ficha introductoria de sobrevuelo sobre el lenguaje R y el entorno RStudio. Entonces, como siempre, vamos a cargar nuestro código. Lo tenemos pues aquí directamente cuando abrimos, pues también se abre el último fichero con el que trabajamos, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, como siempre, vamos a cargar nuestro entorno de trabajo para no tener que reejecutar todas las instrucciones. Y recordemos que en mi caso, vosotros lo tendréis guardado en vuestro propio, en el lugar de vuestro directorio que hayáis elegido, pues me tengo que ir al R Working Directory y aquí tengo que elegir tutorial de R y lo había guardado aquí en este fichero. Aquí tenemos el archivo rdata. Lo abrimos y automáticamente salen cargados todos los objetos, valores, etcétera, variables que creamos en la última sesión. Bueno, pues según habéis podido comprobar al inicio de este vídeo, hoy, en este vídeo, vamos a empezar haciendo un repaso de los operadores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, para empezar, con una almohadilla y vamos a titular operadores de llamada de funciones y reagrupamiento de sentencias. Reagrupamiento de manera que sirve para declarar dónde está el código correspondiente a una función, etcétera. Estos operadores pues son muy importantes y son, bueno, pues el paréntesis y las llaves, ¿de acuerdo? Bien, pues recordad que, por ejemplo, para encerrar los parámetros de una función, tenemos que utilizar estos operadores de paréntesis, por ejemplo, logaritmo para calcular el logaritmo de x. Yo no me acuerdo qué había almacenado en x. Bueno, pues en x aquí en la lista tenemos el vector 1. Y en el acumula es otro vector que va de 1 a 2 y 3, ¿no? Entonces podríamos calcular el logaritmo de acumula y me va a salir logaritmo neperiano de 1, logaritmo neperiano de 2, logaritmo neperiano de 3. Bien, pues bueno, luego tenemos para reagrupar sentencias, tenemos estas llaves, en donde vamos a hacer primero un grupo de sentencias en la misma línea, en donde vamos a inicializar una variable i con el valor 1. A continuación vamos a declarar p como vacío y vamos a aprovechar para utilizar otra estructura repetitiva, ¿no? Que es el bucle while, que es que mientras se cumple la condición lógica se repite la tarea. Entonces, en este caso, utilizamos el paréntesis para encerrar la condición lógica y sea menor o igual que 3, pues la tarea que tenemos que hacer, y aquí están donde entran en juego las llaves, es que para empezar vamos a reagrupar dos sentencias dentro de estas llaves. A P le asignamos el vector que contiene lo que había en P y además le añadimos el valor I. De manera que al principio, pues como empieza la P está vacía, pues añadirá el valor 1, luego el valor 2, luego el valor 3, hasta formar el vector 1, 2, 3, ¿no? Y luego le vamos a decir que avance el subíndice o la variable, que la avance en una unidad para que llegue a tocar el valor 3 y se detenga. ¿De acuerdo? Y finalmente le vamos a pedir en otra sentencia que escriba P, también que escriba I. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo con control enter. Entonces, fijaros que aquí tenemos, en este caso, P tiene el valor
4, ¿vale? Y pues la i, perdón, el valor 1, si metemos aquí la p, tiene el valor 1, y si ponemos i, pues tiene el valor 4, ¿de acuerdo? Esto se debe a que aquí en vez de sumarle 1 le sumo 3 unidades, de manera que ahora esto lo puedo borrar y ahora sí que va a ser correcto. Y aquí tenemos en P el vector 1, 2, 3 y el último valor de I era 4. Como 4 es mayor que 3 estrictamente, ya no se ha verificado la condición lógica y el bucle while, mientras se verifica la condición lógica, repite, pues se ha detenido. ¿De acuerdo? Entonces, de manera que aquí tenemos nuestras llaves que nos han servido para reagrupar el código del bucle while, que eran 2 sentencias. Bien, vamos ahora con otro tipo de operadores, que son los operadores que los podríamos llamar de indexación. Estos son los que ya hemos visto, que son el corchete, y el doble corchete. Acordaros que para acceder a un elemento, a una posición de una lista y mirar lo que había dentro, pues teníamos esto. Esto también sirve para acceder a las posiciones de vectores, arrays, data frames, y para acceder dentro de la posición de una lista, a coger el objeto y manipularlo, necesitábamos el doble corchete. Entonces, recordemos que teníamos aquí la i, que es, bueno, pues una matriz, ¿no?, de enteros, de 2 filas, 3 columnas. Entonces podríamos, por ejemplo, seleccionar el valor que ocupa la segunda fila, segunda columna, y aparece el valor 4. Luego teníamos una lista, lo vemos aquí, que eran 4 objetos. Había un vector de enteros, había un vector de cadenas, una matriz, etcétera. Vamos a coger, por ejemplo, LST. Esto era el objeto, el primer objeto, mirado desde fuera, ¿no? Era un vector de los 5 primeros enteros. Y si queríamos tomar el objeto y manipularlo, pues, por ejemplo, podríamos coger el de la primera posición, este mismo vector, y multiplicarlo por 2. Y entonces me sale 2, 4, 6, 8, 10, que es, el operador aritmético es vectorial. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación tenemos operadores aritméticos. Lo que serían los operadores aritméticos elementales, ¿no? Bueno, pues la suma, el producto, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante recordar en este caso que tienen su orden de precedencia. De manera que cuando nosotros escribimos una expresión con operadores aritméticos, dentro de la expresión multiplicamos, sumamos, restamos, dividimos, etcétera, pues podemos utilizar paréntesis para dar un orden de precedencia a las operaciones y dar sentido a nuestra expresión. Normalmente, si en una expresión no utilizamos paréntesis, se va a realizar, se va a ejecutar con el orden natural de precedencia, ¿no? Por ejemplo, si escribimos 3 multiplicado por 2 más 4 al cuadrado dividido por 2, bueno, pues esto se va a ejecutar de derecha a izquierda, y en orden de precedencia primero se va a elevar 4 al cuadrado, luego se va a dividir por 2, luego se va a multiplicar 3 por 2 y la suma es la última que ocupa el orden, sería la suma o la resta, de manera que es la última que se ejecuta y el resultado final pues es 14, ¿no? Bien, pues finalmente vamos a ver, bueno, finalmente no, casi al final, lo que son muy importantes los operadores lógicos, que son los que nos van a servir pues para crear estructuras lógicas, condiciones lógicas en los bucles repetitivos, while, repeat, for, o también en las estructuras de selección, las estructuras lógicas, el if, then, else, perdón, then no hay en el lenguaje R, ¿no? El if, else. Entonces, estos operadores lógicos, recordemos que son
operadores tales que cuando yo escribo una proposición lógica, los utilizo y a cada proposición solo se le puede asignar un valor, que es verdadero o falso, un 1 o un 0, ¿no? True, fails. Entonces, estos operadores son el menor estricto, mayor estricto, el menor igual, el mayor igual, el igual, cuidado, porque el igual lógico son dos iguales seguidos. Si escribís solamente un igual, eso se refiere a una operación distinta, concretamente sería una asignación, que es una forma alternativa a la flecha de realizar asignaciones. Luego tenemos el operador que es distinto, diferente de. Entonces este se compone con ayuda de un punto de exclamación y un igual. Esto quiere decir diferente a, distinto de. Luego tenemos el operador y. El operador y es con esta arroba, ¿no? Bueno, con este AND, que quiere decir en inglés AND. Y finalmente tenemos el operador O. El operador O se forma con la barra vertical. Esta, ¿de acuerdo? No es la que está figura, bueno, por lo menos en mi teclado encima del 7, es la que es una barra vertical, es distinta del slash hacia la derecha. Entonces, con estos operadores lógicos podemos formar sentencias, proposiciones lógicas. Por ejemplo, podemos decir 2 es menor que 3, eso es cierto, va a salir un true cuando lo ejecute. Si digo que 2 es menor o igual que 3, también es cierto, eso va a ser true. Pero si digo que 2 es mayor que 3, pues me saldrá que es false, es falso, ¿no? Aquí lo tenéis, true, true, false. Podemos preguntarnos si 2 es igual lógicamente a 2 y si 2 es igual lógicamente a 3. Evidentemente aquí el resultado va a ser true y false. Podemos preguntarnos si 2 es distinto de 2 y también si 2 es distinto de 3. En este caso la primera falsa y la segunda verdadera, false y true. Bien, tenemos un pequeño problema aquí y es que no hemos utilizado bien el signo de separación. De ahí el error. Es que había un inesperado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no habíamos separado bien las dos sentencias. Bueno, igual está corregido, se reejecuta y efectivamente 2 no es distinto de 2, ¿no? Pero 2 sí que es distinto de 3. Bueno, se pueden hacer proposiciones no tan sencillas como estas que acabamos de hacer. Esta de aquí o esta de aquí o cualquiera de las que he escrito. Se pueden componer proposiciones muy largas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es saber utilizar el paréntesis para reagrupar y darle sentido, ¿no? A la proposición. Por ejemplo, podemos decir si 1 es mayor que 0 y vamos a escribir una proposición un poco larga, menos 1 es menor que 0. Esto es cierto. 1 es mayor que 0 y menos 1 es menor que 0. Las dos son ciertas, true y true. Entonces, en la tabla del y, cuando hacemos verdad y verdad, true y true, pues el resultado es true. Pero si realmente vamos a ir cambiando para el and, a todos sus posibles valores, ahora vamos a poner que 1 es mayor que 0 and lo segundo que vamos a poner es que menos 1 es mayor que 0. En este caso, tenemos que esta es verdadera, pero esta es falsa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos true y false. En este caso, lo que va a salir es false. Para que una proposición con un and en medio sea verdadera, las dos proposiciones que están a la izquierda y a la derecha tienen que ser verdaderas. Vamos a completar la tabla, pues vamos a escribir, por ejemplo, la voy a copiar para ir un poquito más rápida. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, en este caso 1 es menor que 0, es falsa, y menos 1 es menor que 0, es verdadera. Como hay una falsa, el conjunto pues es falso. La tercera nos ha salido falsa. Y ya por último vamos a poner dos falsedades, ¿no? Primero vamos a poner que 1 es menor que 0 y vamos a poner y a continuación algo que también sea mentira. Por ejemplo, menos 1 mayor que 0.
Entonces, en este caso, como es false y false, el resultado de dos falsedades, el operador i me dice que es false. Aquí ha salido falso. ¿De acuerdo? Estos son tipos que se pueden arreglar para nuestras condiciones lógicas, en nuestros bucles, en nuestras condiciones de if, else, etc. Vamos a hacer la tabla ahora del o. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto, para no tener que teclear tanto. Vamos a copiarlo, lo vamos a pegar en la siguiente línea, paste, y aquí en vez de i vamos a sustituir por la barra vertical, que quiere decir o. Estamos sustituyendo i por o. Entonces la tabla de verdad mentira o verdad falso del o es distinta. Porque en el o, con que haya una de las dos proposiciones que sea cierta, el o ya va a ser cierto. De manera que si ejecutamos, por ejemplo, esta es cierta y esta es cierta, bueno, pues va a salir que toda esta proposición lógica es cierta, porque hay un o. Aquí tenemos esto que es cierto y esto que es falso. Bueno, pues con que haya uno cierto es suficiente para el o. Entonces todo esto va a ser verdadero. Y así sucesivamente. Entonces, pues tenemos true, 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 false. Realmente para que sea falso, los dos, la única forma es que los dos sean falsos, a izquierda y a derecha del o. ¿Listo? Y estos son los operadores lógicos que tenemos. Son muy importantes, sobre todo en la minería de datos, según veremos más adelante. Bien, vamos a ver lo que son los operadores de asignación. ¿eh? Estos operadores son de dos tipos. Pueden ser esto, que es equivalente a poner un igual. También se puede asignar con el igual, pero yo utilizo siempre la flecha. Y también existe, por eso utilizo la flecha, porque también existe la doble flecha. Entonces, la flecha ya la venimos utilizando, ¿no? Cuando queremos asignar a un nombre un contenido, almacenar algo dentro de un nombre, por ejemplo, si pongo t y le almaceno un 10, pues al final, cuando escribo t, me sale el 10. ¿Perdón? Sí, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería el significado, la utilización de estos dos. También lo podemos hacer con el igual, si queréis. Podemos copiar esto, pegarlo en la siguiente línea y ahí cambiamos la flecha por un igual y es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el significado de la doble flecha? Bueno, vamos a escribir un código donde pues vamos a declarar, vamos a almacenar una cadena, un carácter en W, en una variable, en un nombre que es W, y aquí vamos a meter una cadena que es muy sencilla, es hola. Y voy a teclear a continuación el nombre W para que me devuelva su contenido. Veis que dentro de W está hola, la cadena hola. Luego vamos a declarar una función que se llama columna.iesima. Esta función, este es el nombre de la función y en ese nombre almacenamos la función. Entonces, tal y como hemos visto en un vídeo anterior, pues la palabra clave para abrir el código y construir el código de una función es function y a continuación tienen que venir los parámetros. Esta función va a trabajar con una matriz que le vamos a dar y con una variable que vamos a llamar i. Y a continuación viene el cuerpo de la función, las sentencias que definen la tarea que resuelve la función y las vamos a encerrar entre llaves, como es necesario, ¿no? Entonces aquí sencillamente vamos a poner que a W le asignamos pues una cadena que es adiós y a continuación escribimos la matriz y escribimos su columna i. ¿De acuerdo? Entonces recordad que tenemos la matriz i definida,
que es una matriz 2 por 3, donde tenemos estos números, los 6 números, ¿no? Arreglados en esa matriz de 2 filas y 2 columnas. Entonces, bueno, pues vamos a meter esto en la memoria. Fijaros que si nos vamos ahora a funciones, tenemos también la función columna iésima, no solamente la norma que definimos en el último vídeo, sino también una nueva función, la que acabamos de definir ahora, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a aplicar esta función, columna iésima, para no equivocarnos al teclear, podemos copiar si queréis esto, y para llamar a la función tenemos que llamar por su nombre y además darle unos parámetros, en este caso una matriz y un valor para la variable i, ¿de acuerdo? Entonces vamos a meter la matriz i y le vamos a dar el número 2 como número i, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la columna iésima es 3, 4, puesto que evidentemente ha cogido la matriz y ha cogido su columna, la segunda columna de la matriz, ¿no? Os recuerdo que la matriz I era esta, de manera que su segunda columna es la 3, 4, es lo que ha hecho. Ha sustituido la I por un 2, aquí, y entonces se ha metido dentro del cuerpo, y aquí ha puesto el 2, y es muy importante saber que el resultado de una función en su ejecución es lo que hay en su última sentencia. De manera que en este caso es esta de aquí. Por eso nos aparece como resultado de ejecutar la función es 3, 4. ¿De acuerdo? Bien, pues si ahora mismo tecleamos qué es lo que contiene el nombre W o la variable W, pues realmente podría contener dos cosas. O bien hola, porque es la asignación que hicimos fuera de la función, o bien adiós, es una asignación que hemos hecho dentro de la función. Si tecleamos W y dice que nos enseñe su contenido, resulta que contiene hola, es decir, la primera asignación. Se ha olvidado de esta de aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos una función, digamos que es como si cambiamos de piso dentro de nuestro código, nos vamos a otro piso, si fuese un edificio nuestro código, ¿no? Entonces, todo nuestro entorno de trabajo está en un piso, que es donde hemos definido W. Si nos vamos a W, veis que pone hola, ¿de acuerdo? Entonces, cuando abrimos el código de una función y lo ejecutamos, el flujo se mete dentro de la función y se va a otro piso. Y de ese piso devuelve a mi entorno de trabajo, al piso habitual donde estoy trabajando, pues el resultado de la última ejecución. Y se olvida de todo el resto. Esto está en otro nivel, ¿no? En otro nivel de ejecución. Es una W que es local a esta función y que solamente parece que es la misma porque tiene el mismo nombre a nivel del código, pero en realidad a nivel de la máquina esta W ha sido declarada con otro nombre en el interior de la máquina para no mezclar y que no haya conflictos entre ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues precisamente podría ocurrir que en alguna función a mí me interesase cambiar el valor, lo que se llama el valor global de una variable. Esto sería el valor global, que está en el entorno global de trabajo, y esto sería un valor, una variable local, en la localidad definida por la función, lo que antes decía que era otro piso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería posible cambiar el valor almacenado en una variable global desde dentro de una función, de un nivel local de una función? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente vamos a declarar otra función y vamos a utilizar el otro operador, el de la doble flecha. De manera que nosotros ahora copiamos esto, le vamos a poner un segundo apellido que es bis, y aquí sencillamente voy a cambiar esta flecha por una doble flecha. Entonces, lo que tendríamos aquí es que si ahora llamo a mi nueva función columna iésima punto bis, tengo que poner aquí el punto bis, yo lo ejecuto y efectivamente el resultado va a ser exactamente el mismo porque la última sentencia no ha cambiado. De manera que, bueno, perdón, se me ha olvidado ejecutar primero la función. Bueno, una vez que la tenemos ejecutada y metida en la memoria, fijaros que aquí ya aparece, antes no aparecía, pero acaba de aparecer la función columna bis.
pues ahora ya sí que la puedo ejecutar, llamar y ejecutarla, llamarla, invocarla por su nombre y dándole dos parámetros, la matriz y el valor de la variable i, del parámetro i. Entonces, si lo hacemos así, bueno, pues la salida es la misma que teníamos antes. Un 3, 4, la misma que para columna iésima. Tenemos la misma salida para columna iésima punto bis. Ahora bien, lo interesante es que por el hecho de haber utilizado este operador de asignación, desde el nivel local, esta variable w ya no es una variable local a la función, que está al nivel local de la función, sino que es la propia variable global que definí en la sentencia 132. De manera que lo que ha hecho es cambiar el valor hola por el valor adiós. Fijaros que si ahora tecleo w, en vez de hola sale adiós. De manera que la doble flecha sirve para cambiar valores de variables globales desde el interior de una función, que es un nivel local. ¿De acuerdo? Bien, para terminar, vamos a ver cómo obtener ayuda, si nos hemos perdido en algún momento, ¿no? ¿Cómo obtener ayuda? Bueno, pues es muy fácil. Por ejemplo, con un signo de interrogación, no sé cómo se llama a la función logaritmo neperiano, por ejemplo. Pues escribo signo de interrogación seguido, y automáticamente se me abre aquí la página Help, de ayuda. ¿De acuerdo? Esta es la misma página que podríais encontrar a través de Internet. En el proyecto CRAN o tecleando en Google, pues, por ejemplo, LOGR Language, ¿no? Bien, podemos también, por ejemplo, encontrar ayuda sobre la sentencia que sirve para data frame, pues tecleando aquí en esta ventanita. Por ejemplo, aquí podemos obtener todas las posibilidades que hay dentro de su diccionario. Pues nos vamos a data frame y aquí es donde nosotros podemos encontrar todo tipo de ayudas y con todos los detalles, en particular cómo se llama, cómo se usa. Luego, cada uno de estos argumentos, qué significado tiene. Luego, los detalles, qué valor devuelve la función y, algo que es muy importante, ejemplos. Ejemplos que podemos cortar o copiar, mejor dicho, podemos pegar en nuestro código para seguir funcionando por nuestro lado. ¿De acuerdo? Bien, pues antes de marcharnos, de finalizar, podríamos salvar la hoja R, todo el código que hemos escrito, y también salvar nuestro entorno para salvar todas estas nuevas variables, etc. Entonces recordemos que nosotros lo hemos puesto yo lo he metido en R Working Directory y aquí tenemos tutorial de R, bueno, lo he llamado así, lo podríamos llamar ficha 1 introducción, para cambiar y saber que este entorno que voy a salvar sirve ya para toda la ficha completa. Bueno, vamos a ver. Ha habido un problema. Vamos a ponernos entonces con el que teníamos antes. Lo salvamos aquí. Lo reemplazamos y nos podemos marchar. No hace falta salvar ya el entorno, el workspace, porque ya tenemos un fichero de Redata, entonces por eso no lo salvo. Y con esto concluimos la primera ficha introductoria al lenguaje R y el próximo vídeo pues tratará ya de la segunda ficha, la segunda lección. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.